Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta casa del sistema bursátil argentino, tratando de hacer este programa que se llama Comprovendo. Y cuántas dudas esta semana si estamos del lado comprador o si estamos del lado vendedor, o ambas cosas en tanta volatilidad. Amigo Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Primera introducción para empezar a hablar, obviamente, del mercado global. Yo entiendo que una cosa es lo que Donald Trump puede hacer y otra cosa es lo que la gente espera que haga. Y los mercados no se mueven por lo que puede hacer, se mueven por lo que la gente cree que va a hacer, por las expectativas de cambio o no cambio. Y fuimos de preciar casi una tragedia de lo que puede llegar a hacer por lo que dijo, a subestimar lo que puede hacer y decir no va a poder, mirá lo que pasó en el Brexit, mirá Grecia, mirá Podemos en España. Finalmente nada es tan grave y siga. ¿De qué lado estás? Estoy con prudencia observando efectivamente cómo se reacomodan esas expectativas ante un presidente electo que está dando pasos contradictorios. Por un lado, en su gabinete designado en las partes más duras, la CIA, el principal asesor en materia de estrategia comunicacional, el principal asesor en materia de seguridad nacional, a los representantes del ala más conservadora del pensamiento republicano, incluso gente que está fuera del partido, pero que tiene una concepción muy dura. Por otro lado, está hablando con distintos referentes mucho más, te diría, moderados para el Departamento de Estado, para el Tesoro, para cargos como el embajador, la embajadora de Naciones Unidas, que es la gobernadora de Carolina del Sur, una persona muy crítica de su campaña. Se juntó con Mitt Romney, el anterior candidato a presidente, súper crítico, eso, campaña militante en contra de Trump. Paréntesis, que había sacado más votos que él, perdió con más votos de los que sacó Donald Trump. Exactamente. Con lo cual yo veo un presidente que está, creo, definiendo todavía su esquema, pero adelantó algo que no es menor, y es esta idea de los primeros 100 días, con un conjunto de órdenes ejecutivas. Executive orders son parecidos a los DNU nuestros, a los decretos de necesidad de urgencia, donde claramente lo que te da la pauta es que él necesita rápidamente ratificar o confirmar alguna de las propuestas de la campaña duras. Duras, por ejemplo, rechazar el TPP, que estaba descontado, Hillary también lo hubiera hecho, pero bueno, que una de las principales medidas o las primeras medidas sean esas no es menor. Otras medidas de corte proteccionista, probablemente lanzando una eventual guerra comercial, sobre todo con China. Digamos, son medidas que por lo menos desde el punto de vista retórico, discursivo, implican una ratificación. En este campo entonces de incertidumbre, me parece que el mercado está demasiado optimista respecto a la posibilidad de que, digamos, al final Trump se normalice, quede, digamos, en la línea de las regresiones y no sea un outlier, ¿no? Perdón por la pregunta que voy a hacer ahora, muy ingenua en algún punto, y quizás por el error de querer, ya la estoy tirando abajo la pregunta, pero por el error de querer comparar Estados Unidos con Argentina. Bueno, pero te escuchaba atentamente y vos decías, no, lo más duro se lo dio a la CIA. Y yo ahí pensé en Argentina, que cuando el servicio de inteligencia finalmente maneja y tiene mucho poder, es una manera con poder de daño de controlar el sistema político. En Argentina fue muy eficiente para controlar el sistema político. Entonces cuando te escuchaba te decía, bueno, no está mal desde el punto de vista si su resistencia va a ser política, tener ese control. ¿Comparé cualquier cosa o Estados Unidos nada que ver? No, me parece más complejo la cuestión de Estados Unidos. Recordá, esto es clave, Donald Trump tenía la oposición, tiene aún la oposición y la resistencia de un segmento importante de su partido, el Partido Republicano. Por eso es relevante, uno, que el vicepresidente electo sea Mike Pence, el gobernador actual de Indiana, 6 veces miembro de la Cámara de Representantes, respetado por su partido y líder del equipo de transición. Segunda cuestión, pone de jefe de gabinete en la Casa Blanca, es un cargo muy importante, al ex titular del Republican National Committee, un tipo de apellido Previous, que es muy del aparato partidario y se lleva muy bien con el titular de la Cámara de Representantes, con Paul Ryan. Con lo cual ves movidas de él para apaciguar a su partido y para dar señales para el resto de la política. ¿Te acordás el segundo debate cuando él dijo, ¿a usted la voy a meter presa? ¿A Hillary? Lo primero que hizo Trump ahora es decir, bueno, en realidad eso no es tan así. No solamente no va a iniciar, digamos, con un fiscal especial, una investigación, sino que es un tema que ya quedó fuera de la campaña. Con lo cual lo ves respetando normas de la política, en todo caso tratando de consolidar un liderazgo de manera no convencional. En la semana que acaba de transcurrir, Claudio, fue al New York Times
y se peleó con los principales periodistas de Nueva York. Es un estilo abrasivo, confrontacional, que le ha dado mucho rédito y que veremos cómo se transforma ahora en el formato presidencial. Bien, traducido esto en el idioma nuestro de precios, como bien decías, el mercado le dio más credibilidad a una onda más suave, no tan agresiva, no tan ejecutor de las cosas que prometió en campaña. No sé si justificado o no, lo dirá el tiempo, no lo podemos decir nosotros. Los precios se comportaron muy a favor. Inclusive teniendo en cuenta el bono del Tesoro americano, que por lo menos se aplacó. Así es. Hay un tema que no está en tapa. Hace bastante tiempo, ni siquiera nosotros en el programa ya lo tocamos, cuando era el tema más importante y más relevante para la región, que es Brasil. ¿Es porque se calmó, porque ya está, o porque Donald Trump ocupa todos los espacios? Yo creo que en términos relativos, Brasil es importante para la región y para la Argentina, es menos importante para el mundo y sobre todo para China. Y como nosotros estamos muy preocupados por la suerte de los chinos y también por algunos riesgos sistémicos, incremento de la tasa de interés, tal vez un poquito de inflación que pueda llegar a tener los países desarrollados, veremos. Creo que ahí hay, digamos, una explicación de por qué Brasil pasó a un segundo plano. No es que aflojó la conflictividad política, sino que ya no sale. Se incrementó. Ese es el punto. Se incrementó. En las últimas días, horas, digamos, luego de la elección que fue tan importante, donde se ratifica la caída en el poder del PT, aparecen dudas respecto de la sustentabilidad, el equilibrio político del gobierno del presidente Temer, porque avanza la investigación, ya son 70 los ejecutivos de Odebrecht que están cooperando con la justicia, o sea, la información que está surgiendo es muy comprometedora, y yo creo que en ese contexto, bueno, hay quienes están advirtiendo tal vez un escenario mucho menos tranquilo para acompañar en todo caso la recuperación económica. Es cierto, el Congreso votó un paquete de restricción del gasto público, hay señales pro mercado y el mercado ha respondido, yo creo, con contundencia, pero te diría que la incertidumbre política sigue siendo uno de los factores que en todo caso también atenúan nuestro original optimismo respecto de cómo Brasil podía ayudarnos a nosotros a crecer el año próximo. Vamos a hablar un poquito de la Argentina, porque finalmente tiene un condimento político enorme y si querés meto el tema de impuestos a las ganancias y ese trato. Dale. Déjame primero hacer una descarga. Permítanme ustedes hacer una catarsis en cámara de lo que siento como ciudadano argentino, de lo que vivo en impuestos, sobre todo hablando de mercado de capitales. Entonces, el ejemplo que quería utilizar era más o menos el siguiente. Vamos a suponer que una empresa produce esto y hoy se le cerró el mercado y no vende. Por costo, esto le costó 10 pesos. Por valuación y por inflación, hoy el valor de mercado de esto es 14 pesos, pero no lo vende, lo sigue teniendo en stock. Como ahora lo reflejo a 14 pesos, para el gobierno ganó 40 pesos, claro. No los ganó. Y empiezo a pagar impuestos a las ganancias por algo que todavía no ganó. Si yo tengo en cartera $10.000, el año pasado los valuaba a 10.000 pesos, a 100.000 pesos. Ahora los tengo que evaluar a 150.000 pesos. Si esos 50.000, llévelo a acciones, a lo que quiera, empiezan a tributar ganancias, cosas que en una recesión te empiezan a doler, porque no es que estoy ganando. Entonces ya es confiscación de capital, ya no es impuesto. Hablo en los balances de la mayoría de las compañías de acá y hablo en lo que nos puede pasar a título personal. Y esto te desalienta desde el punto de vista de la inversión. Y cuando escuchás, y ahora te traslado a vos, tanto al oficialismo como a la oposición, lo único que pensar es no en bajar el gasto, sino en incrementar impuestos, más competitividad nos saca. El gasto público este año está creciendo a un ritmo del 51% anual y la recaudación menos que la inflación, al 23% anual. Así es. Agranda nuestro déficit fiscal, pero estamos discutiendo no el gasto, sino más ingresos. Y está comprobado que cuanto más impuestos subo, menos recaudo. El viejo Laffer, ¿no? Volvió viejo Laffer. Volvió el viejo Laffer. Tenés razón en todo lo que decís y podríamos estar charlando todo el programa de eso y amargando a la audiencia. Pero déjame dar vuelta un poquitín al ángulo, ¿no? Un poquito. Lo que vos estás señalando en definitiva son dos cosas. Venimos de una hiperregulación absurda y venimos de una dinámica de un régimen de alta inflación que te distorsiona todo. Si vamos al punto donde queremos estar, es a una economía y a una sociedad mucho menos y mejor regulada y
a un entorno de estabilidad monetaria. Ese es el ideal. La pregunta es cómo transitas el valle, donde al comienzo vas a tener que hacer un montón de cosas, donde no terminaste de arreglar los problemas macro, tenés que ir a lo micro. Digamos, me parece que el punto que vos estás tocando, incluyendo la cuestión de discutir solamente el impuesto a las ganancias, sino una reforma tributaria integral, por ejemplo, pone en manifiesto la dificultad de definir una agenda razonable de medidas de política, algunas reformas estructurales, otras no tanto, que deberían ir ayudándonos a transitar ese valle. No me estás calmando, perdóname que te diga, y no es que los quiero a ustedes impresionar. ¿Por qué? Porque finalmente me estás poniendo la preocupación de decir no tienen la capacidad política de generar una agenda a largo plazo. Pero si digo, si el mercado los bancó, le financia el déficit, te compran los bonos, esto te estoy dando tiempo para que reformes estructuralmente. Porque repito, no me está yendo mejor a las empresas en general y me subís la carga impositiva y en el medio cada vez veo que gastás más y no es eficiente ese gasto. Ahí tenés una salvedad, no estoy justificando, estoy tratando de explicar qué es lo que ocurrió. El gobierno se propuso un plan gradual de estabilización económica. Cuando vos haces eso, tenés que esperar que los resultados sean graduales, no puedes hacer una política gradual y esperar una respuesta de shock. Fenómeno. Los componentes básicos de ese gradualismo, muchos de ellos efectivamente se van adelante. Salimos del default, perfecto, eliminamos el cepo, barreras comerciales, tenés un plan antiinflacionario con un banco central mucho más creíble. Perfecto. Todas cuestiones que eran necesarias, no fueron suficientes. ¿Qué faltó? Bueno, yo creo que faltaron dos cosas. Uno, que desde el punto de vista fiscal, el gobierno pudiera mostrar más allá de la retórica resultados, y para eso claramente la cuestión tarifaria fue fundamental. Si el gobierno hubiese logrado una recomposición tarifaria, electricidad, gas, transporte, etcétera, más relevante, hoy estaríamos hablando probablemente de una reducción del déficit fiscal y, digamos, un horizonte mucho más razonable en materia de deuda hacia el año próximo. La segunda cuestión es la calidad del gasto público. El gobierno pensaba que simplemente evitando los escándalos de corrupción y con gente mucho más, digamos, preparada y probablemente honesta, tomando decisiones, la cosa iba a mejorar súbitamente. Bueno, el déficit fiscal aumentó, esto es un error mío, el déficit fiscal aumentó y, segundo y muy importante, me parece que la calidad de gasto público va a tardar mucho en mejorar, porque en parte se detuvo la administración para revisar cuestiones de contratos, obra pública que estaban contaminados, estaban intoxicados, y por otra parte, la verdad, que es un gobierno comprometido con la cuestión social, quiere asegurar la gobernabilidad con gasto público, y en definitiva no podés ir al volumen y a la calidad al mismo tiempo. Te lo tomo, y está perfecta la justificación, pero vayamos 2 programas atrás. Y una conclusión nuestra había sido que uno de los puntos de la mejora era que cuando vos viajabas al exterior y te preguntaban de la Argentina, te preguntaban de la oposición. Sí. Y vos decías, la verdad que la oposición está ayudando, etcétera, y veo una continuidad, quizás no de forma, quizás no exclusivamente de modelo, pero sí de profesionalismo a la hora del manejo. Y es lo que yo veo hoy que no está pasando. No veo una posición también profesional en el hecho de las cosas que están planteando. Desde generar empleo por ley, por más que sea vetado o lo que fuera, pero sí, irrumpe con un tema que perdemos tiempo, hasta reforma impositiva que hasta no dan bien los números. Hasta si querés, tipo de cambio. O sea, no quiero que te endeudes, quiero que devalúes y quiero que no me... O sea, hasta no entiendo todas las cosas que me pedís a la vez. Claro, eso sucede a Claudio, recordemos, en un contexto de frustración por parte del propio gobierno respecto a los resultados de las medidas implementadas. No es, digamos, no tenés esta reacción opositora en un momento donde el gobierno puede mostrar resultados, con lo cual duelen un poquito más. Ahora, separemos la paja del trigo. Claramente lo que votó el Senado es una provocación y no solamente lo va a tener que votar el gobierno, los referentes de oposición del Senado también se ríen un poco de lo que votaron, sabiendo que simplemente es un obstáculo político más que están poniendo al gobierno. Nadie espera que esto salga. No solamente no puedes crear 1 millón de puestos de trabajo, sino que, digamos, esto agrega más déficit, es una locura. Ahora, desde el punto de vista, bajándole un poco el dramatismo, de la negociación por el impuesto a las ganancias, la verdad, en algún sentido esto te repite la dinámica de, lo charlábamos antes, alguien que va a comprar un auto usado.
Claro, y el vendedor que le dice, no, esto es un auto maravilloso, vale más que uno nuevo porque fíjese, está perfecto, y el que va a comprar le dice, claro, no, vale. no vale. Los dos exageran, los dos, si quieren, se dan finalmente a sacar en las posiciones. El gobierno ha mandado 70 leyes al Parlamento este año y aprobó las 70. Todas con modificaciones, en algunos casos con muchas modificaciones, pero logró los objetivos. Yo creo que eso es parte de la dinámica. No estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por el hecho, y vos lo marcás bien, que todas las medidas que están discutiendo implican más impuestos. Y yo te diría, no hay ninguna vocación por ir a fondo en una reforma tributaria integral que le dé previsibilidad al sector privado y comprometa al sector público también a mejorar la calidad del gasto. Bueno, esta introducción, y te quería provocar en eso, era porque necesito que me calme la política en la ansiedad que genera. Lo vamos a ver. Te invito al programa, vamos a describir un poquito el programa de hoy, qué se van a encontrar ustedes luego de esta introducción aquí en el recinto bursátil. Le vamos a prestar un poco la cámara a Santiago Roca, que va a hablar con José Seabra Zarrate. Muy interesante hoy el planteo internacional, él viene de afuera también para entender este proceso de la tasa de interés en los Estados Unidos. Trajimos también una portfolio manager, se va a sorprender, para tratar de ver si hay que recalcular o no la cartera de inversión. Es uno de los principales brokers argentinos que nos va a tratar de explicar dónde posicionarnos hoy de cara al futuro. Y después, si te parece, Sergio, sacamos las conclusiones al final del programa. Quiero discutir con vos la cuestión fiscal que se está imponiendo en todo el mundo como el debate que viene. Mayor gasto público, ¿qué gasto? ¿Qué significa eso? Epa, me desafío. Lo hacemos después de esta presentación. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Gracias, Claudio, y vamos a recibir a José Seabra Zarrate, el que es el hombre que está analizando a Donald Trump, justamente, ¿no? El ganador de las elecciones de Estados Unidos. ¿Y será los inmigrantes, proteccionismo? ¿Será el mercado americano con la suba de bonos? ¿Cómo te va, José? Muy bien, ¿cómo andás, Santiago? Bien, la verdad que te tienen ya los temas como para que puedas explayarte, porque tenemos apenas 10 minutos. De Trump podemos hablar mucho porque no sabemos nada, sabemos muy poco, conocemos la plataforma, no sabemos qué va a hacer. Él no le debe nada a nadie, así que él va a elegir de todos los temas que planteó, con cuáles se queda, con cuáles insiste y qué otros nuevos incorpora a la paleta. Hay un Trump en campaña, que quizás sea el más sincero y honesto, y hay un Trump en la transición que estamos viendo, más moderado, civilizado, con muchos gestos, digamos, conciliadores para la tribuna, pero que también muestra el hacha con algunas designaciones claves que nos indican que en el fondo un ganador como él... ¿Cuáles son las designaciones claves? ¿En qué Yo te diría que cuando él te muestra gente del equipo íntimo que lo acompañó en la campaña en posiciones importantes, tenés que prestarle atención. Te diría los nombres, Steve Bannon, D'Amico, Sessions, Jeff Sessions, ajá, que es un tipo importante, sí. Quizá el general Flynn. ¿Y vos creés que en el Congreso va a tener fortaleza o debilidades? Porque los republicanos dicen que él tiene 74 artículos que lo puede, él con su firma, meterlo directamente. ¿Es verdad? Puede dar vuelta a muchas de las cosas que con la firma también ha instalado Obama. Así que esa capacidad la tiene. Tiene la capacidad de impulsar cosas o de dejarlas dormir y no impulsarlas, que en el comercio va a ser importante. Yo diría que no vamos a saber, él va a mantener la incertidumbre y no vamos a saber qué es lo que busca hasta que él tome posesión. Como es un negociador, tiene en remojo a México y a muchos países que están esperando a ver qué es lo que decide. Están en cierta medida en capilla. Él ha planteado condiciones muy duras y después nos enteraremos en el fondo qué es lo que quiere de México, con qué está dispuesto a cerrar.
Así que... ¿Pero vos crees que lo va a traicionar aquellos que lo votaron, por ejemplo? Yo creo que no, pero eso es un tema abierto. Yo creo que él tiene un electorado muy específico que le demanda en concreto pocas cosas, pero entre las que están la creación de empleo, de un empleo muy particular, digamos, manufacturero, digamos, a tono con sus habilidades, y eso va de la mano de un cierto grado de proteccionismo. No sabemos cuánto, pero algún grado va a haber, o de incentivos volcados, digamos, a hacer rentables actividades que sin esos incentivos no lo serían. Está en el paquete la baja agresiva de impuestos, la deregulación. Te diría que también los temas migratorios son importantes para ese electorado. En el resto creo que eso va a ser más flexible. Lo que no sabemos es qué énfasis le va a poner a estos temas, pero uno imagina que le ha ido también a Trump empujándolos, que me parece que forman parte de lo que él considera que hay que llevar adelante, y no me sorprendería que lo intente, por lo menos, de una manera agresiva. Después veremos los límites de Trump. José, abandonamos a Trump y vamos a ver qué está pasando con la tasa de 10 años de Estados Unidos, que el mercado parece que se adelantó y hay fugas de capitales también, ¿no? Te diría que no nos podemos alejar de Trump porque el mercado de bonos está cautivo, digamos, de ese discurso. Te diría el mercado de bonos, la Reserva Federal, el dólar. Son tres áreas importantes conectadas entre entre sí. sí. Me parece que está apuntándole a Trump porque la reserva la manejo yo, quiso decirle, ¿no? Eso está clarísimo. La gente lo duda o lo olvidó, y la Fed te lo va a recordar. Pero las tres áreas están muy ligadas al triunfo de Trump. Las tres están operando al unísono y las tres están operando, digamos, a contramano de lo que plantea Sir Trump como respuesta. Es decir, Trump va a hacer un gran plan de infraestructura, perfecto. Las tasas de interés de largo plazo han subido adaptándose a esa intención. La Fed quería subir las tasas de corto plazo, le resultó enormemente difícil estos 2 años, lo hizo una sola vez, gracias a Trump, gracias a estas expectativas inflacionarias más altas que ha generado Trump, la Fed tiene la posibilidad de subir las tasas un 1/4 punto en un mercado que en Wall Street está muy robusto, y además el recordatorio que vos decís de que ellos están a cargo. En campaña, Trump insinuó que hasta podía llegar a desplazar a Yellen. No sería muy sensato estando en el gobierno, y en la transición no se escuchaba una voz, pero ese es otro tema. Y el dólar fuerte, las tres cosas operan en el mismo sentido, las tres cosas son detrimentales y las tres cosas juegan en contra de la expansión que quiere darle Trump a su política. Así que acá tenemos un dilema planteado que en el corto plazo no está muy presente, porque uno mira Wall Street y Wall Street sube a pesar de todo lo que subieron las tasas largas, a pesar de que la Fed esta vez va a subir las tasas cortas y a pesar de que se ha apreciado mucho el dólar. ¿Qué es lo que tiene tanta potencia como para arrollar esos tres elementos que sueltos un mes atrás hubieran generado una hecatombe mundial? Bueno, una expectativa muy grande sobre el crecimiento que va a tener Estados Unidos. Pero bueno, yo te llevo entonces a Mario Draghi. Mario Draghi se acordó tarde de seguirlo a Estados Unidos y hoy sigue con la expansión monetaria, y estamos viendo que Alemania va a tener elecciones, tiene Le Pen en Francia, tenemos este fin de semana también tenemos elecciones, y esto es lo que... El 4 de diciembre tenemos en Italia una muy importante. Exacto, por eso. Ese escenario, ¿le va a complicar la historia a Trump? Ese escenario le puede complicar a Trump, y a la larga le va a complicar. En el corto no estoy tan seguro, porque acá hay una oportunidad de negocio muy grande con la bolsa subiendo, había poca exposición en la bolsa, hay una estacionalidad muy favorable. ¿Es verdad que hay arbitrajes de bonos a acciones? Uno está viendo, digamos, dar vuelta lo que fue una constante los 2 últimos años de liquidar posiciones en acciones y sumar posiciones en bonos, ¿no? Obviamente ha quedado la gente mal parada y esto se está dando vuelta de una manera bastante clara. Pero te diría, en el fondo yo creo que acá hay muchos elementos interesantes, algunos muy muy fuertes que se pagan al contado, porque si uno quiere dólares tiene que pagar el tipo de cambio del dólar. Si uno quiere comprar bonos o emitir un bono, es a esta nueva tasa, que es muy importante, y la tasa corta va a subir y eso le va a quitar piernas también a la expansión. Del otro lado hay una expectativa que es muy muy robusta y por ende es como si estos elementos no existieran. Pero la expectativa está basada, y conocemos mucho de expectativas de crecimiento en la Argentina en el corto plazo, en una creencia que puede dilatarse o puede no darse. El otro ya está operando, así que en un mediano plazo te diría que ahí hay una colisión entre estas dos tendencias. Nosotros tenemos desde nuestro país que mirar la tasa larga, ¿no? El dólar alto. El dólar alto. Lo que haga la Fed. Financiamiento
del 2017 para Argentina va a ser más duro? Bueno, este escenario no es el que había el favorito, ¿no? Era mejor con Hillary, era mejor con algo más modesto y era mejor con una expectativa de tasas largas, bajas por mucho tiempo. Esto ha cambiado violentamente y creo que si vos rastreás hasta la política interna con detalle, te das cuenta que todo el mundo ha tomado nota de que la cosa se complica. Ahora, si nosotros tenemos que financiarnos con el blanqueo, ¿no nos alcanza? Con el blanqueo no nos alcanza y además hemos destinado Restauración buena parte de esos histórica de ingresos jubilados a la tampoco. reparación histórica. Exacto. O sea, ¿estamos entrampados, puede ser? No, yo no diría entrampados, pero estamos en una situación mucho más estrecha, incómodos porque el crecimiento que esperábamos para esta época del año también es reticente, y con una debilidad que es tradicional nuestra, que es la volatilidad de nuestro ánimo, ¿no? Eso se nota mucho, ¿no? Hay un cierto desánimo que ha venido acá. La verdad que este año no se juega nada, este año los números cierran, el blanqueo le va a dar aire esto hasta marzo, hay que pensar, me parece, cómo sigue la cosa hacia adelante. ¿Me puedes hacer rápidamente, inflación de Estados Unidos 1.8, nosotros 40%? Las dos cosas son historia, ¿no? Ninguna de las dos refleja lo que es la dinámica actual. Buenísimo, gracias José. José Seabra Zarrate pasó aquí por Comprovendo. Ahora vamos a una pausa. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Buenas noches, soy Dionisio Bosch y les pido que me acompañen unos minutos. Desde el año 1970 al año 2000, lo que se vio es que a medida que iba creciendo la globalización, también crecía la disparidad en el ingreso. En el cuadro lo que vemos es, en la línea azul, el coeficiente Gini, y en línea roja lo que vemos es el nivel de globalización que venía presentando el mundo. Esto disparó la idea entre los pensadores marxistas, y en particular entre los progresistas, que la globalización tenía un efecto negativo sobre la calidad de vida de las personas. El problema con estas ideologías es que a partir del año 2000 lo que vemos es que la globalización siguió creciendo, pero la dispersión de los ingresos empezó a disminuir. La verdad es que desde que el capitalismo y su hermana la globalización han cubierto el mundo, lo que vemos es que, por lo pronto, la expectativa de vida viene creciendo desde los 32 años en 1900 hasta los 71 años del año pasado. Vemos que la alfabetización, que en el año 1900 nada más que el 20% de la población de la Tierra estaba alfabetizada, hoy alrededor del 82% de la población de la Tierra está alfabetizada. Vemos que la altura media, que era de menos de 1,64 m, pasó a más de 1,71 m. Esto tiene que ver con la calidad alimenticia. Vemos, por ejemplo, también que los asesinatos, había 2,6 asesinatos cada 100.000 habitantes. Lo que tenemos ahora es apenas 1,3 asesinatos cada 100.000 habitantes. La participación democrática, en el año 1900 apenas el 3% de la población tenía la posibilidad de acceder democráticamente a su gobierno. Hoy en día el 25% de la población del mundo vota para elegir sus autoridades. Vemos también el PBI per cápita. En el año 1900 apenas superaba los $1.000. El año pasado está cercano a los $8.000 per cápita. Vemos, por ejemplo, los salarios medidos como canastas alimenticias. En el año 1900 apenas llegaban a 10 canastas alimenticias el salario promedio. El año pasado está superando los 45 canastas alimenticias el salario promedio. Vemos, por ejemplo, también el número de países. En el año 1900 había 75 países. Este año hay alrededor de 196 países en todo el mundo. En realidad nada de esto importa demasiado. Si se quiere, lo más importante que ha logrado la globalización y el capitalismo a lo largo de este siglo es lo que pasó con la pobreza. Cuando empezó el siglo pasado, en 1900, el 82% de la población mundial era pobre.
El año pasado se estima que el 10% nomás de la población mundial es pobre. En particular, ¿qué es lo que vemos en los últimos años? Lo que vemos es que en el año 1990 teníamos 1.900 millones de pobres en el mundo, la línea de arriba, y el año pasado esto se redujo apenas a 836 millones de pobres. De todas maneras es un disparate, pero se redujo de manera significativa a pesar de toda esta perorata que hay en contra de la década de los 90. Tan importante como esto es que en el año 1990 alrededor del 20% de la población estaba subalimentada. El año pasado apenas el 10% de la población del mundo está subalimentada. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que hay muchas cosas en el mundo que andan mal, hay muchas cosas para corregir, pero cuando escuchen a alguien que critica en los medios o en la televisión o en los diarios la globalización o el capitalismo, por favor apaguen la televisión y tiren el diario al tacho. Para los que están preocupados que Trump inicie una guerra comercial con China, que los chinos empiecen a vender todos los bonos del tesoro que tienen en cartera y que esto dispare una suba de tasas. Lo que vemos en el gráfico es que la proporción de bonos que tiene el gobierno chino en este momento en relación a la tenencia internacional de bonos del tesoro norteamericano es la más baja desde mayo del año 2006. No solamente eso, sino que desde noviembre de 2013 los chinos vienen siendo vendedores netos de bonos del tesoro. Si quieren preocuparse, hay otros temas para preocuparse. Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco de mercados, vamos a hablar un poco de los fondos cerrados, que son los que están llevando a este blanqueo con fortaleza, y bueno, el sector de los fondos en el sector inmobiliario. Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Ella es Paula Bujía de Alarias Ledesma y realmente nos va a ilustrar un poquito con el mercado. El mercado está teniendo en este momento una pausa mirando cómo termina el blanqueo. Estamos llegando a fin de año, un mercado que terminó una alza importante y ahora estamos con una toma de ganancia y volatilidad. Totalmente, claramente que gane Trump en Estados Unidos y cómo cambiaron las variables económicas en Estados Unidos tiene un gran impacto en el mercado local, con la tasa de Estados Unidos de 10 años buscando un techo, el dólar haciendo nuevos máximos. Claramente los bonos argentinos, sobre todo los largos, están buscando su piso. Ayer el 46 estaba rindiendo casi un 8%, abajo de la par. Uno se pregunta dónde está el piso. Parece más un mercado de trading que un mercado de posicionamiento de largo plazo, porque todavía está por verse muchas de las medidas que va a tomar la Fed. Bueno, la Fed ya está descontado el medio punto, pero ya nos empezamos a preguntar el año que viene cuántas veces puede subir la tasa y a qué nivel, sobre todo con expectativas de inflación más altas en Estados Unidos. La bolsa argentina... Paula, ¿y qué implica todo ese escenario para nuestro mercado? Y claramente que Argentina va a poder seguir financiándose en el mundo, creo, pero a tasas más altas. Por eso es que uno se pregunta cuál es la tasa futura de Argentina. Y yo para eso miro dos determinantes. Uno, dónde se planta el dólar y dónde se planta la tasa de treasuries de 10 años de Estados Unidos. Hasta que esas variables no se estabilicen, es difícil pensar que en Argentina se hizo un piso y que es momento de entrar. ¿Vos decís dónde se planta el dólar? ¿El dólar que maneja todas las monedas del mundo o el dólar con referencia a nosotros? No, perdón, me refiero, no sé si conoces el índice DXY, que es como una canasta. Sí, me refiero al dólar en Estados Unidos, que siempre tiene un impacto muy fuerte en las economías emergentes y digamos, lo que pasó en la región de muchas monedas devaluándose y la Argentina sosteniéndose no es sostenible a largo plazo. Claramente la fortaleza del peso argentino está basado en el flujo que trae el blanqueo y el flujo todavía existente, creo que tanto soberano como provincia financiándose en dólares en el exterior y trayendo esos dólares para pagar gastos en
en pesos, como pueden ser salarios. Eso hace una oferta de dólares importante y el peso que siga fuerte, sobre todo comparado con los movimientos que tuvieron en otras monedas emergentes, incluyendo las latinoamericanas. Creo que es algo que se puede mantener por los próximos 3-4 meses, pero no sé si ya entrando en el 2017 tenemos que pensar en un tipo de cambio acercándose a 16, a 16,5, que estaría acorde con los cifras macroeconómicos. Ahora es un tema de flujo, me parece. Quedó muy claro, flujo y stock, ¿no? Correcto. Ahora, si nosotros tenemos que mirar este blanqueo, y vamos a hablar de los fondos, porque hay mucho apetito por ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los fondos inmobiliarios son los que están demandando un poco de alegría para los inversores. Sí. Pero ¿de qué base arrancamos? Mira, yo creo que, para empezar diciendo, yo creo que la nueva ley de mercado de capitales, cuando salga y el blanqueo cambia diametralmente el mercado de capitales en Argentina para bien. Tenemos la gran oportunidad de que nuevamente el mercado de capitales pueda financiar economía real y que los inversores puedan participar de ese potencial de rentabilidad. Nosotros en Alaria estamos viendo un gran interés en este tipo de fondos. Y ¿Qué tienen, uno o dos fondos? Tenemos uno que fue el primero aprobado, que es Casa Sarg, que apunta a un segmento medio-bajo, que va a comprar las viviendas con hipotecas, que también es algo que se está potenciando. El último número, creo que ya el 14% de las últimas escrituras se hicieron con hipotecas y ese número está creciendo. Entonces apunta a ese segmento con una tecnología en la construcción que lo hace más barato y más rápido, con una rotación importante que hace una rentabilidad muy, muy interesante para el inversor. Y tenemos otro en cartera, que lo puedo decir porque, bueno, está en la CNB, estamos esperando la aprobación, que es en Argencons, que es la gente de Camps que tienen los Quartier. Tienen un proyecto súper interesante en retiro de oficinas y viviendas, que eso un poco se apoya sobre el proyecto del Paseo del Bajo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Eso es otro tipo de segmento, es más premium, pero también muy atractivo. Primer fondo. ¿A qué segmento está dirigido? Sí, está dirigido a un segmento residencial, más bien de clase media, media-baja, que precisa el crédito hipotecario. Quiero aclarar que nuestros fondos se diferencian de otros fondos inmobiliarios, de que muchos fondos inmobiliarios están apuntando a renta fija, o sea, que uno le presta como si fuese una ON al desarrollador. Los inversores en nuestros fondos participan de todo el upside del desarrollador, o sea, es un producto de equity, no es de renta fija. Los terrenos entran a costos y uno se beneficia de toda la rentabilidad que da desde construir hasta el precio final. ¿Y sabéis la renta que va a tener en estos 5 años el inversor? Sí. A ver, promedio. Seguro nada, pero estamos pensando en doble dígitos seguro, entre 12-15%. Como termine siendo la ley de mercado de capitales, es importante para ver si incluye la exención al impuesto a las ganancias o no. Creemos que sí, que es un factor importante para igualar la presión impositiva del fondo abierto y el fondo cerrado, para que realmente los fondos cerrados sean un instrumento de financiamiento de la economía real, que es como pasa en muchísimos países del mundo. Si yo tengo 3 años ahí y necesito el dinero, ¿me puedo salir del fondo? Bueno, el blanqueador, por la ley, tiene que quedarse 5 años. Aquel que entra y no es blanqueador, se puede vender la participación en el mercado secundario, recordando que los fondos cerrados no tienen una cotización diaria y pública como puede tener una acción o un título público, pero nosotros trataríamos de encontrar la contraparte que quiera comprar esa cuota parte. O sea que el fondo es para el blanqueador y no blanqueador. Correcto. Es muy importante eso, sí. ¿no? Ahí se arma un poco más la torta de la inversión. Y ahí es cuando creo que es interesante lo diferenciador de los fondos de Alaria frente a los que son de renta fija. Los de renta fija estamos hablando que puede dar una renta del 6%, que menos gastos pueden quedar una renta para el inversor de un 5% o tal vez un poco menos, que para una persona que está blanqueando y no quiere pagar el 10% le es viable, pero para un inversor común, en vez de conseguir un 5% en este tipo de fondos luego de gastos, es preferible que compre un bono. Con lo cual nosotros tenemos todo el upside que tiene un producto de equity, digamos. Eso es por eso que tienen mayor rentabilidad y por eso pensamos que también puede ser atractivo para no blanqueadores. Claro, esta es la pregunta del millón. El no blanqueador puede entrar antes y después del que se lanza el fondo, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, se lanza hoy, hoy no entro y después me gusta,
¿Puedo ingresar si quedan cuota parte? Si encuentran contraparte, sí. Si quedan cuota parte, sí. Sí. El tema es ese, como se abre la licitación y después se cierra por 5 años, con lo cual uno tiene, si vos querés comprar dentro de 2 años, tenés que encontrar quién te venda, un accionista del fondo, porque no es que está cotizando en mercado. Y bueno, yo en ese momento te digo, necesito la plata, entonces buscamos quién me va a comprar la otra parte. Y entonces entra. Quedó claro. Sí. Así que bueno, volvamos un poco al escenario del 2017, donde el mercado de capitales muestra quizás un dólar más alto, una economía que arranca posiblemente. Esperemos. ¿Cómo lo ves el 2017? Yo soy bastante optimista. Creo que un crecimiento de 2 o 3% vamos a tener. El agro está bien, Brasil está repuntando, tenemos la obra pública, la recomposición de salarios con una inflación más baja, digamos. Yo soy optimista. Yo creo que un 3% y partiendo de una base bastante pobre este año lo vamos a tener. Eso es muy bueno para las acciones de la bolsa, que las acciones de la bolsa comparados con las acciones latinoamericanas o en el mundo, dan rentabilidad, dan ratios Pero Paula, muy baratos. están hablando, perdón, que allá en Estados Unidos venden bonos y pasan a acciones. ¿Esto va a ser una competencia para nosotros? No, digamos, yo creo que la bolsa argentina creo que tiene su atractivo propio, en el sentido que hay acciones que están muy baratas y con mucho potencial. Si hay una Argentina que crece un 3%, los bancos se ven muy bien, Pampa Energía, el negocio de gas es muy bueno, negocio de medios, como puede ser Grupo Clarín, con la convergencia, tiene mucho para ganar, con lo cual hay buenas historias en la bolsa y realmente cuando uno ve ratios como acciones del campo, por ejemplo, Inversora Juramento, Cresut, los Morixe, Molino Semino. Ahí te lo debo un poco, porque realmente estoy mirando más el Merval 25. Dado el tamaño de nuestros fondos, realmente tenemos un tema de liquidez, así que esa respuesta te la debo para la próxima. Pero claramente el agro es una ventaja competitiva que tiene la Argentina, eso es una realidad. ¿Y bonos cómo lo estás viendo? ¿Los bonos? A mí los bonos más bien cortos o medios me gustan mucho, creo que hay muchos bonos provinciales súper atractivos, sobre todo algunos que son dólar link, que si bien es una expensa en extinción, tienen rentabilidades súper interesantes, inclusive los CAVA. Nosotros de hecho empezamos un fondo provincial que le está yendo bárbaro, tratando de captar en una duration de 2 o 3 años un spread sobre el soberano de unos 150 o 200 puntos, con un riesgo bastante acotado. Y realmente ese fondo ha tenido mucha atracción porque es un complemento de la renta fija, tenés un plus en el spread. Yo creo que hay oportunidades todavía. Como te decía al principio, la curva larga, los 46, es una historia que tenemos que ver un poco cómo terminan las variables en Estados Unidos. Pero los bonos más cortos yo los veo bien. ¿Y las variables nuestras, por ejemplo, las LEVAC pueden bajar mucho más? ¿La inflación puede desacelerarse? Sí, a ver, yo creo que Sturzenegger trajo a la Argentina algo maravilloso que pasa en otros países del mundo y que nosotros estamos desacostumbrados, que es tener una tasa real positiva en pesos. Eso hace que haya una demanda de pesos, es una política monetaria que me parece muy inteligente. Pero claramente, si hay expectativas de que la inflación el año que viene esté entre 17 y 20%, unas tasas de LEVAC de 25 todavía son altas. Uno puede pensar en una tasa real por encima de inflación de 3, 4 puntos como puede manejar Brasil, con lo cual todavía hay para bajar al menos 100 basis y después ir viendo cómo siguen las expectativas. Nosotros de hecho tenemos un fondo T+1 que es el Plus, que con expectativas de baja de LEVAX estamos poniéndose algunas ONs, unos fideicomisos que realmente dan rentabilidades muy buenas que nos suman a una LEVAC que está un poco bajando. Pero... Paula, completísimo, ¿eh? Sí. Paula Bujía pasó con nosotros acá en Comprovendo, ahora le pasamos a Claudio Zuchovicki con Sergio Pérez. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar
Gracias por esperarnos, hicimos trabajar mucho al amigo Santiago Roca hoy. Sergio, vamos a las conclusiones del programa. Primero, vamos a aceptar el desafío. ¿Querías ver alguna revisión fiscal en el mundo? Si vos recordás la crítica que le hacían los Paul Krugman, ¿no?, dentro de los analistas económicos, a los bancos centrales, a las estrategias de los países desarrollados, para explicar por qué el estancamiento secular, era que se había agotado la política monetaria y que faltaba el esfuerzo fiscal. Y había mucho debate respecto de eso, pero la verdad que no lograron influir en la agenda política pública. Curiosamente, estos pensadores en general keynesianos de izquierda están influyendo ahora en el esquema de Donald Trump, que propone un plan de obra pública inédito en la historia de Estados Unidos, muy superior a lo que hizo Eisenhower después de la Segunda Guerra para sacar al país de la recesión, ¿no?, todo el sistema de autopistas y demás. Y veo que en Europa también se está comenzando a debatir qué significa tener otra vez un esfuerzo fiscal relevante, con la curiosidad de que efectivamente la crisis, digamos, de la deuda en Europa todavía no se resolvió. Claro. Entonces, me parece que vale la pena discutir esto. ¿Qué significa un esfuerzo fiscal? ¿Hasta qué punto esto puede tener un impacto global? ¿Implica un incremento de las tasas? ¿De cuánto? ¿Cómo impacta en los commodities? Contame eso. A ver, vamos por punto. Porque finalmente, no sé si llamar fracaso o no, porque quizás no, fue un éxito porque logró evitar una crisis mucho mayor. Seguro. Vos tuviste políticas de relajamiento cuantitativo o de exceso de liquidez alrededor del mundo que te llevó las tasas a cero. Ya no hacía crecer las economías en el mundo y ahora todos se pusieron de acuerdo, como decís, hacemos un esfuerzo fiscal. Primer punto es, bueno, qué buena otra cosa. Vos también me podés decir, bueno, pero después no hay otro plan. Claro. O sea, si falla esto, ¿qué hacemos? Es otra ponderación de lugares. El segundo punto también genera una concentración muy fuerte de la economía, porque ese esfuerzo fiscal de obra pública, cuando vos ves y desglosás la pizarra, sobre todo el Standard & Poor's o lo demás, hay un montón de compañías que captan gran parte de ese beneficio, porque el mundo está muy concentrado en la producción de obra pública también. No es que son millones y millones de empresas que están bastante concentradas. Así es. Y esto hizo subir un montón a un montón de compañías y a otras quedarse abajo. Hay que verlo de cara al futuro. Y después hay que ver la paciencia del inversor también para sostener y financiar ese déficit fiscal. Porque a la larga está bien, mucho más esfuerzo fiscal. Hoy suena bien porque lo está financiando a tasa cero o a tasas del 1 anual o de 2 anual. Si te empieza a subir la tasa, ya el costo de oportunidad es distinto, con lo cual lo vas a mirar mucho más atentamente. Entonces, concuerdo que la noticia puede dinamizar más. Creo que lo marcaba Marcos Buscaglia en el último programa nuestro, mucho más al equity, mucho más a las empresas que a los bonos por una suba de tasa. Porque finalmente esta suba de tasa sería por algo bueno. Va a subir porque la economía va a crecer. Tal cual. No por riesgo de incobrabilidad del emisor. Por ahora. Si esa obra sale bien, idealmente los países crecen como para recaudar más y después con el tiempo bajar ese déficit. Pero ahí yo creo que va a ser muy selectivo. No a todos los países les va a ir igual. No va a ser lo mismo el potencial de crecimiento que tiene Estados Unidos por su capacidad ociosa, por su población, por su capacidad de consumo, al que tiene Europa o al que tienen distintos países. En Argentina no va a ser lo mismo Brasil que Argentina, que Chile, que Colombia. Te devuelvo otra en el debate. Mirando el programa el otro día y lo que hablamos con Marcos decía algo que, a ver si los hago pensar en esto. Argentina no le exporta tanto a los Estados Unidos o casi nada, con lo cual el aumento del proteccionismo no le afecta. A Brasil tampoco mucho. ¿A cuáles son los países que más afecta? México, así es. Colombia, de Latinoamérica, Perú y Chile, que te acabo de nombrar, Alianza del Pacífico. La pregunta es, ya que nos habíamos ido para ahí, ¿no es hora de recalcular y decir, no, vengamos de vuelta al Mercosur? Estuvo el presidente Obama con los líderes de la PEC en Lima la semana pasada y él dijo algo que yo creo que es prudente y es cauteloso. Hay que esperar y ver, porque tiene autoridad el presidente de Estados Unidos para efectivamente modificar la política comercial, sí, pero en definitiva las cuestiones de fondo resuelve el Congreso. Es institucional, claro. Hay también limitaciones globales, porque hay acuerdos firmados. Estados Unidos no va a dejar de pertenecer a la OMC. No me parece algo de alta probabilidad. Con lo cual,
El diablo está siempre en los detalles, dicen los gringos, y tienen razón en eso. Esperemos saber la letra fina para comprender cuánto más proteccionismo o qué clase de proteccionismo va a haber. Ahora, me parece que para la Argentina tu pregunta es muy relevante más allá del Pacífico, en general. Nos queríamos insertar a un mundo. Ese mundo ya cambió. No sabemos cuál es distinto al que teníamos. Lo del Pacífico es parte. ¿Significa esto que hay que repensar la integración en América Latina? Bueno, yo especulaba hace poco en una reunión con algunos alumnos y exalumnos, ¿no? Uno de ellos había escrito, Mariano Turci, un día lo tengo que traer, algo muy bueno sobre la República de la Soja. En su tesis está sacando el libro en Estados Unidos, donde él plantea que si hacemos una especie de OPEC de las proteínas, bueno, tenemos una capacidad de influir en el mercado muy distinta. Imagínate Brasil, Argentina, Uruguay, obviamente Paraguay y Bolivia también, juntos, sentándose a una mesa de negociación donde efectivamente el precio de los alimentos va a caer menos que otros commodities con seguridad, porque la demanda se va a sostener. Te da un lugar distinto. Entonces la pregunta es, en este cambio donde probablemente vayamos hacia un entorno bien distinto, ¿qué cosas podemos hacer para aumentar nuestra capacidad de influencia? Así que yo creo que hay que ser un poquitito más jugado en pensar esquemas distintos que nos incrementen nuestra capacidad de acción. Para cerrar el programa, si te parece, Sergio, le damos una vuelta a la política argentina, cómo queda después de esta discusión. Te escuché atentamente al principio, en algo me calmaste, desde el punto de vista de que entienda de qué es política, que no la evalúe en el día a día, tal cual, que no pague el discurso por lo que dicen, sino finalmente por lo que terminan haciendo, que es aprobando. Pero uno hace todas estas estrategias, entiendo, de la oposición y el oficialismo, en el fondo para ganar votos. Claro. Pero también hay gente que financia campañas y gente que pone plata que dice, bueno, también yo quiero acompañar al candidato que en el fondo garantice una institucionalidad, una gobernabilidad y reglas claras que si no, no me juego ese candidato. Tal cual. Cuando hay un momento donde le hablo a los votantes y hay otro momento donde le hablo a la gente que pone la plata, al que invierte en la Argentina, a aquel que va a ampliar su empresa, a ese me refiero, al que necesita señales para realmente invertir en serio y tomar gente. Y yo ahí veo que hay señales políticas para ganar votos porque dicen lo políticamente correcto, pero lo que estamos haciendo últimamente, y ahí es creo quién pierde más, y yo creo que la oposición, en tratar de plantear un debate que aleja al tipo que pone la guita en serio y que dice la voy a poner si gana más al que están atacando. Claro. Es un dilema muy típico de democracias emergentes esto. Cuando tenés un país que funciona y donde el ciclo político no influye tanto en el ciclo económico, podés desacoplar, digamos, ambos aspectos. En una economía como la Argentina es determinante las señales que da el proceso político, fundamentalmente en etapa electoral, porque eso puede aletargar esa toma de decisiones. Y eso está pasando. Mucha gente te dice, espera el 18. Espera el 18 porque quiero saber si efectivamente murió el kirchnerismo, primero. Segundo, qué tipo de debate se está dando, hasta qué punto el gobierno tiene un compromiso efectivo de avanzar en una agenda más profunda, más relevante de reformas estructurales una vez superado el turno electoral. ¿Qué hace la oposición? Hay como, digamos, dudas más metodológicas, más de fondo, no son simplemente quién gana, quién pierde. Ahora, dicho esto, es cierto que hay apuestas estratégicas. Hay, digamos, aún hoy en este mundo más obviamente intrincado, hay situaciones en las cuales uno ve objetivamente empresas que quieren volver a la Argentina, que quieren estar en la Argentina, que independientemente del electoral no pueden no estar acá, que han tenido una presencia mínima o no han tenido presencia y que ya estás en el mapa, estás instalado. Acordate que el mundo ve a la Argentina mucho mejor que los argentinos. Eso es verdad. Ahora, es cierto que las empresas que están acá tienen me parece ya así, un malestar que es inocultable y que muchas veces están pensando el año próximo, y esto es dolorosísimo, pero hay que decirlo, en revisar la política de retención de talento, porque la idea era, rebotan el 17, no voy a echar gente del 16, pero si el rebote no se da o no se ven las dimensiones que estábamos pensando, ¿podés retener talento otro año? A ver, yo creo que el rebote para mí indudablemente se va a dar económicamente. Tenés muchos factores. Por Brasil, por lo que hablábamos antes, aunque no crezca Brasil, con que solo deje de caer, claro, ya te demanda bastante más. Va a haber más pesos en la calle porque el salario real realmente va a crecer, tanto en jubilaciones, y eso va a generar consumo, como muchas paritarias que se negociaron tarde.
la inflación va a estar más controlada. Yo creo que esto se va a dar. El tema es si es sustentable en el tiempo, si ese crecimiento me va a dar para que yo aumente la producción a 10 años, claro, o simplemente, bueno, ¿sabes qué? Importe porque voy a vender al aumento de consumo hasta ahora, claro, y nada más. Creo que el debate pasa por el tiempo que dura el rebote y yo creo que nadie discute ese rebote. Sergio, vamos cerrando el programa. Si te parece algo que quieras decir, agregar, que no hablaste hasta ahora y que te parezca que la audiencia tenga que tener en cuenta para la próxima semana. Es interesante, Claudio, mirar esta evaluación que está haciendo el gobierno en su propia gestión. Porque pueden derivarse cambios de política y o de personas. Son cosas distintas. Vos podés reemplazar a un ministro porque pensás que no hizo bien lo que vos le habías dicho, o podés reemplazar una política porque pensás que no es la adecuada, y podés dejar al ministro o poner otro, depende. Pero yo creo que esta revisión que está haciendo el gobierno de su propia gestión es importante y es una oportunidad para ratificar ciertos rumbos, revisar otros y en todo caso encarar el año electoral probablemente con otro ímpetu. Sergio, un honor compartir el programa contigo. Un placer. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea, acá lo tenemos, del sistema bursátil argentino que se llama Compra o Venda.